Hola, buenos días con todos. Buenos días. Estaba desactivado mi audio y mi cámara. Bien. Y a ver, ¿dónde está? ¿Será que se ve? Compártelo y le confirmo, doctor Marcelo. ¿Ahí se ve? Sí, adelante. Ya, bien. Este es un proyecto que es financiado por Prociencia, que obtuvimos el financiamiento también en el 2020. Es un proyecto semilla. El proyecto es el número 140, 2020. Y bueno, queremos entender cuál es la influencia del cambio climático en la frecuencia de sequías y fenómenos del Niño mediante el análisis de anillos de crecimiento de árboles de bosques estacionalmente secos del norte del Perú. Que quizás el título está más enfocado a la segunda parte de la presentación que yo voy a mostrar. ¿Por qué queremos desarrollar este trabajo de investigación? Bueno, nosotros tenemos ya algunos años trabajando en los bosques estacionalmente secos del Perú y hemos instalado una red de parcelas en los bosques estacionalmente secos del lado central, al norte del Perú y también al sur del Perú. Y tal vez el trabajo más fuerte ha sido acá en el norte, donde habíamos instalado parcelas de media hectárea y también parcelas de 0.1 hectárea. Entonces, este proyecto se consiguió el financiamiento para hacer remediciones de parcelas y también instalación de parcelas a lo largo de la gradiente geográfica y altitudinal en el Valle del Marañón. El Valle del Marañón es importante porque quizás es el bosque estacionalmente seco más rico en plantas y en nivel de endemismos. Los valores de endemismos son sorprendentemente altos y son muy semejantes a las islas, ¿no? Entonces queremos entender cómo es la dinámica de estos bosques, ¿no? Y también hacer una reconstrucción del clima. El equipo que conforma este proyecto es Fidel Roy, él es profesor de la Universidad del Cuyo en Mendoza, es el cabeza de los trabajos de investigación dendrocronológicos en especies tropicales y subtropicales de Argentina. Es uno de los referentes mayores aquí en Sudamérica y en el mundo. Mario Tomasello es también el referente en estudios dendrocronológicos y anatomía ecológica de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Kyle Dexter es profesor de la Universidad de Edimburgo. Lo conocí cuando él era estudiante de postdoctorando en la Universidad de Edimburgo también, y nos hicimos amigos, y ahora es profesor en la Universidad de Edimburgo. Y también estamos tratando de impulsar la instalación de parcelas, él en el África y también en Sudamérica. Y Alejandro Venegas fue mi compañero de estudios en la Universidad de Sao Paulo, de doctorado. Cuando yo llegué, él estaba terminando la maestría y postuló para el doctorado, y nos hicimos muy amigos ahí, y compartimos intereses en estudios dendrocronológicos. Entonces, ese es el equipo que desarrolla este proyecto. Esta es una mirada de los bosques estacionalmente secos hacia el norte de Perú. Y acá es una mirada de los bosques estacionalmente secos al sur del valle, donde es bastante encañonado y las pendientes son mayores a 60 grados, ¿no? Y es ahí donde se hace el trabajo de instalación de parcelas para conocer la diversidad, la composición, la estructura de estos bosques y también entender la dinámica de los bosques, ¿no? Entonces, la primera parte de este proyecto ha sido la instalación de parcelas permanentes en la gradiente geográfica y altitudinal a lo largo del valle. Ahí hemos instalado parcelas de media hectárea utilizando protocolos estandarizados. Este protocolo estandarizado fue publicado recientemente en el 2020 y aquí en el Perú ha sido como que uno de los, no primeros, ya se habían instalado ya parcelas, solo que no se había publicado ese documento,
pero hemos dado continuidad a ese trabajo porque ha sido impulsado por una red de investigadores en la que somos parte, ¿no? Y compartimos información y compartimos procedimientos de trabajo en campo. Entonces, toda esa parte, la primera parte de este trabajo de investigación ha sido instalar parcelas permanentes de 0.1, de medio hectárea, donde hemos evaluado todos los árboles mayores o iguales a 5 centímetros de diámetro a la altura de pecho, y hemos evaluado varias variables de los árboles, ¿no? Como diámetro, condición del árbol, condición de luz, condición de liana, infestación de lianas, y también observaciones que se podían hacer si algo raro ocurría dentro de cada árbol. Entonces, estas dos fotografías ilustran ese trabajo, y la otra parte del trabajo también ha sido obtener muestras de leño de árboles mediante método no destructivo, donde se obtienen baguetas, ¿no? Y por método destructivo, ¿qué es esto? ¿No? Obtener discos de 2 pulgadas de espesor y todo el diámetro, ¿no? Para poder hacer un estudio con más detalle de los anillos de crecimiento de las especies de interés. Entonces, en esta primera parte yo voy a hablar de los resultados del trabajo, de lo que ya hemos encontrado en las parcelas que hemos instalado. Hemos instalado 13 parcelas y tenemos datos ya de diversidad, composición florística, estructura y dinámica de los bosques estacionalmente secos del Valle del Marañón. Entonces, aquí están las localizaciones. Es un mapa que ha preparado la tesista, ¿no? Acá al norte están 3 parcelas y al sur están 11 parcelas, ¿no? 11 parcelas tenemos al sur. Y como hablaba, la metodología consiste en instalar parcelas de media hectárea donde son evaluados todos los árboles y también los cactus de porte arbóreo. Y se evalúa todos los árboles que tienen 5 centímetros de diámetro a la altura de pecho, ¿no? Solamente tenemos pequeñas variaciones en el procedimiento para evaluar cactus, y quiero comentarles acá, porque esto es nuevo. Nos dicen que evaluemos todos los diámetros, ¿no? De los árboles y de los cactus que ocurren dentro de la parcela, pero aquí en el Valle del Marañón tenemos formas de crecimiento especiales, ¿no? Cactus que tienen diámetros mayores a 5 centímetros de diámetro, pero que los tallos son mayores a 60, hasta 70 tallos hay en cada individuo, ¿no? Entonces, hacer la evaluación de los 70 tallos no es fácil, y además el terreno también para instalar las parcelas no es como en Amazonía plano, ¿no? Acá nosotros hacemos las parcelas en ambientes bien quebrados, ¿no? 60% de pendiente, y evaluar los tallos del interior no es fácil. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es evaluar todos los diámetros externos, sacar un promedio y sumarle a todos, ¿no? Ese es el cambio que hemos hecho, ¿no? Para los cactus que ocurren en los valles interandinos. Estos ya son los resultados. Hemos encontrado 67 especies en las 13 parcelas que hemos instalado, 57 géneros y 29 familias. Todas las especies son las que ya conocidas por publicaciones que ya se han hecho con antelación. Aquí solamente era cuantificar, ¿no? Y estandarizar métodos, ¿no? Entonces, son las mismas especies, 67, 57 géneros, 29 familias. Y como siempre, en toda la región neotropical, la familia más rica en los bosques estacionalmente secos son las leguminosas o fabáceas, ¿no? Aquí en el Valle del Marañón, algo especial y tal vez muy parecido a los bosques de México y también de la Caatinga del Brasil, son las presencias de cactáceas, ¿no? Que es inusual en otros bosques estacionalmente secos de la región neotropical. ¿Cuántas especies hemos encontrado por parcela, ¿no? Hemos encontrado, el más pobre tiene tres especies, y el más rico tiene 23 especies, ¿no? Los valores de diversidad que se han encontrado a lo largo de los bosques estacionalmente secos en la región neotropical oscilan entre 27 y 70, pero estos varían en el procedimiento.
se han hecho transectos o se han hecho parcelas de 1 hectárea, no parcelas de media hectárea como nosotros acá hemos hecho. Entonces, hacer una comparación entre métodos diferentes, entre diámetros diferentes, no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de impulsar este procedimiento que ya se está haciendo en Brasil, en Ecuador, en Colombia, ¿no? Y seguramente dentro de 3 años tendremos información interesante para comparar a nivel neotropical los datos de diversidad. ¿Cuáles son las familias, los géneros más abundantes que hemos encontrado en las parcelas? Hemos registrado 5.079 individuos, ¿no?, en las 13 parcelas. Y en Chomal, que es aquí en San Vicente de Paúl, en La Libertad, hemos encontrado 1.293 individuos, que es la parcela más abundante para Perú, y me parece que para por lo menos más rico que Ecuador y Colombia. En el Brasil, la Caatinga está por ahí también. La otra parcela que ha tenido alta densidad es la que tenemos aquí en Jaén, con 860 individuos en uña de gato, y en gotas de agua 590 individuos. ¿Cuáles han sido las especies más abundantes? Con 1.119 individuos, la Fuensia acuminata en Chomal, en San Vicente de Paúl, Bromingia peleífera, 1.150 individuos, Zembekia cornuta, estas dos últimas son especies endémicas que ocurren acá entre el norte y el sur del valle. Zembekia cornuta tiene alrededor de 655 individuos, Cordybowana 390 individuos, y Erioteca peruviana con 171 individuos, que son las especies más abundantes que hemos encontrado en nuestros muestreos. Por clases diamétricas, los individuos que tienen diámetros de 5 a 15 son los que son más abundantes, ¿no? Hay alrededor de 4.500 individuos que están en esa clase, y pocos individuos, menos de 100, de aquellos árboles que están en la clase diamétrica de 45 centímetros de diámetro de altura de pecho a más. Y las especies más frecuentes, más abundantes y más frecuentes y más dominantes son estas 3 que tenemos acá. Esta es Armatocereus rawi, que es una cactácea, Bromingia peleífera, también otra cactácea, y Parkinsonia praecox. El índice de valor de importancia que hemos encontrado para 20 especies, aquí están solamente 20 especies, los valores oscilan entre 17% de índice de valor de importancia, que corresponde a Bromingia peleífera, la Fuensia acuminata y Zembekia cornuta y Erioteca peruviana, que son los más altos y que también son las más frecuentes, las más abundantes y las más dominantes. ¿Cómo está la diversidad beta? En todos los bosques neotropicales, la diversidad beta, sobre todo para los bosques estacionalmente secos neotropicales, se ha mostrado de que hay alta diversidad beta, o sea, el recambio de especies ocurre de una colina hacia otra, ¿no? Y son muy pocas las parcelas que son muy parecidos, y eso también se puede reflejar acá en la figura. Vean, solamente 4 parcelas son más o menos parecidas, y otras 2 más también, pero 7 totalmente diferentes, ¿no? Entonces eso nos muestra que sí, los bosques estacionalmente secos aquí en Perú y en la región neotropical son bastante heterogéneos, ¿no? Y cambian de una localidad hacia otra, ¿no? Tal vez uno de los hallazgos importantes para resaltar también es que aún hay especies, varias especies por identificar, ¿no? Por asignarle un nombre científico, ¿no? Hay una lista grande de especies. Aquí se puede ver por lo menos para una que nosotros hemos encontrado en una sola parcela, toda esta variación, ¿no? En teoría era Erioteca peruviana, pero hay tanta variación morfológica que se puede notar fácilmente en la forma de los frutos y también en la forma de las hojas, y eso es evidente de que son especies totalmente diferentes. Ahí necesitamos hacer un trabajo morfológico y genético más profundo para describir 3 o 2 especies nuevas, ¿no? 2 especies nuevas y otras más que ocurren a lo largo del Valle del Marañón, ¿no? De este trabajo ya se han compartido datos para publicar un artículo científico, acá está,
los bosques estacionalmente secos de Perú. Un reanálisis de sus patrones de diversidad y relaciones florísticas debe ser publicado ahora brevemente, tal vez en noviembre ya, ahora. Ya fue aceptado, no está, ya está publicado, se va a publicar. Y otro artículo que también está concluido y se va a presentar posiblemente a Caldacia, si es que lo mandamos así en español, pero si hacemos la traducción, lo podremos mandar a cualquier otra revista, ¿no? Estoy pensando posiblemente en Forest, si es que se hace la traducción. Y del trabajo de dinámica, o sea, de la remedición de parcelas, que son datos súper interesantes que no se tienen en información de los bosques estacionalmente secos de Perú, no hay datos. Se tienen datos de bosques estacionalmente secos de Ecuador, también de México, de Colombia, y en Perú solamente de selva central, pero en selva central no es un bosque estacionalmente seco, ¿no? Ahí ocurren más de 1.600 milímetros de precipitación que sale de la definición de bosque estacionalmente seco. Entonces, estos son los primeros datos de información de la dinámica de los bosques estacionalmente secos para Perú, ¿no? Y vean, ahí están los datos, ¿no? De mortalidad. Tal vez la parcela que ha tenido más mortalidad son las que están hacia el sur del valle. Ahí ha habido 128 árboles muertos. La parcela se instaló en el 2018 y la remedimos en el 2021. Y ahí en Tulpa, que es en San Vicente de Paúl, hemos encontrado 128 árboles muertos, ¿no? Y también el reclutamiento es alto ahí, de 62 árboles, ¿no? Y las parcelas que tienen más reclutamiento son las que ocurren acá hacia el norte de Perú, en el norte del valle, ¿no? En Gotas de Agua, el reclutamiento ha sido bien alto, 103 árboles y 124 árboles se han reclutado, ¿no? Estos son las tasas de mortalidad para todas las parcelas que hemos registrado. Los valores oscilan entre 1 y 5.3. 5.3 es la mortalidad más alta encontrado hasta ahora en el Perú y también para Sudamérica. La tasa anual de reclutamiento más alta se ha encontrado en Gotas de Agua, hacia el norte del valle, y esta información es casi muy semejante a valores obtenidos en otros bosques estacionalmente secos de la región neotropical. ¿Cuáles son los árboles que más mueren? Son los que están en la categoría de 5 a 15 centímetros de diámetro. Ahí en esa clase diamétrica han muerto alrededor de 325 árboles. Y pocos en las clases mayores, ¿no? De 25 a 45, apenas 4, ¿no? La mortalidad por especie, 44 bromingias, 44 lafoencias, 44 sembequias, que son también las especies más abundantes que hemos encontrado en las parcelas, ¿no? Y los datos de reclutamiento, alto reclutamiento en Cordybowana y Sembequia cornuta, ¿no? Alto reclutamiento, 208 y 128 especies. Y las tasas de crecimiento, los bosques estacionalmente secos tienen tasas de crecimiento bien bajas, ¿no? Vean ahí el crecimiento. Sí, bien bajo. Vean, por ejemplo, en Gotas de Agua, Ceiba incinis crece 2 milímetros por año. Y la tasa más bajita está acá, que es de 0.05 milímetros, o sea, casi nada, en Peresquia hórrida, bien bajo el crecimiento. Pero las tasas de crecimiento en los bosques estacionalmente secos de Perú o del Valle del Marañón tienen tasas de crecimiento bien bajas, ¿no? Bien bajas. Toda esta información de dinámica de crecimiento se va a publicar en un artículo y ya tenemos la escrita de aproximadamente un 60% de avance. Ahora, de los estudios dendrocronológicos, ya se han hecho la obtención de leño, de discos y también de baguetas, se han hecho el pulido ya, se ha hecho también la marcación de los anillos, se ha hecho el escaneado de los anillos, la medición de los anillos. Y yo aprendí a hacer la medición de los anillos con un programa, pero la tecnología
va avanzando y hemos tenido que aprender a manejar otro programa ahora, el Core Recorder, y con eso se está haciendo la evaluación de los anillos de crecimiento y también se están haciendo las correlaciones. Y tal vez la parte de alcanzar altas correlaciones, o sea, sincronizar los anillos de crecimiento para poder hacer un análisis más profundo y entender esto que hemos hablado en el inicio de la presentación, de cómo es la influencia del cambio climático en la frecuencia de sequías y eventos de fenómenos del Niño. Entonces, eso todavía estamos en trabajo. ¿Por qué? Porque ya hemos conseguido, por lo menos en una especie, correlaciones altas, ¿no? Aquí, por ejemplo, para Erioteca peruviana, en 15 árboles tenemos, y de 49 muestras hemos alcanzado una correlación de 3.4, ¿no? 3.4, que ya es digamos, para publicar solamente está bien 0.3, pero ya 34 ya está muy bien, ¿no? Entonces, ya tenemos por lo menos información interesante, solamente nos falta darle continuidad al trabajo de las otras especies y cerrar el trabajo de dendrocronología. Esto es una tesis de posgrado que se va a sustentar posiblemente en este año difícil. Estamos intentando sacar para el próximo año, aunque la gente de Fundecip nos está dando una opción de que por acuerdo nomás mencionen de que se podría hacer más adelante, pero eso está todavía en conversaciones, ¿no? Los trabajos de parcelas no es fruto del financiamiento de una sola institución, ¿no? Son varias instituciones que colaboran para este trabajo, porque el trabajo se iniciaba en el 2013, en el 2018, y con Prociencia hemos conseguido el financiamiento para hacer remediaciones y también instalación de parcelas, ¿no? El trabajo ya le da soporte la Universidad Nacional de Jaén y la Universidad Agraria cuando me inicié en estos trabajos. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos avanzado en este proyecto y bueno, considero de que vamos bien. Tal vez nuestra limitación mayor es la burocracia, ¿no? Que nos limita en el avance del alcance de nuestras metas, sobre todo financieras, ¿no? Eso era todo. Si hay preguntas, estoy acá para responder. Muchas gracias, doctor Marcelo Peña, por su presentación y por permitirle a la comunidad universitaria y al público en general conocer con detalle, ¿sí?, el alcance de su proyecto y lo que han avanzado con ello, pues, lo novedoso de su proyecto. Muchas gracias por su participación. Continuamos entonces con la Semana de la Ciencia, en este espacio destinado para el día de hoy, en la cual se exponen proyectos con financiamiento externo que están siendo desarrollados y que obviamente fueron postulados por docentes e investigadores de nuestra institución. A continuación, tenemos el trabajo de determinación de áreas prioritarias para la conservación genética de las especies de algarrobos en los bosques tropicales estacionalmente secos del Perú. Esta exposición está bajo la responsabilidad del doctor Alexander Guamán Mera, a quien a partir de este momento dejo en el uso de la palabra, recordándole que tiene un máximo de 30 minutos para hacer su exposición. Adelante, doctor Guamán Mera. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí, se escucha. Ok, voy a compartir la pantalla por un momento, por favor. ¿Se visualiza? Sí, sí, adelante. Ok, buenos días con todos los presentes de manera virtual y a los que están conectados a través de las redes sociales de la Universidad Nacional de Jaén. Agradecido ante todo por la invitación a poder exponer lo que en materia de ciencia mi grupo de investigación está realizando en favor, lógicamente, también del reconocimiento del crecimiento de la Universidad Nacional de Jaén, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a presentar
un reporte preliminar sobre el proyecto fruto de un convenio o de un concurso ganado a través de Prociencia, del CONCITEC, cuyo convenio o contrato es el número 134/2020 del FONDECIP. El proyecto en mención se denomina Determinación de Áreas Prioritarias para la Conservación Genética de las especies de algarrobos, Prosopis spp, en los bosques tropicales estacionalmente secos del Perú, ¿no? Antes de continuar, yo saludo a los anteriores ponentes y sobre todo a los dos iniciales, quienes también este año han ganado proyecto de Prociencia, ¿no? Y que es muy bueno con la finalidad de acrecentar pues el conocimiento en las áreas, ya que lo que contribuye es un fondo, ¿no? Un poco interesante con la finalidad de poder realizar pues todas nuestras ideas, que es lo que se plasman a través de estos concursos, ¿no? Felicitaciones por eso y a la Universidad Nacional de Jaén también. Bueno, nosotros ya tenemos 2 años, o sea, cerca de 2 años de este proyecto, y el año pasado presentamos un avance también al respecto y ahora ya estamos un poco finalizando. Sin embargo, hemos tenido algunas situaciones que han conllevado a ciertos retrasos, ¿no? en la ejecución financiera sobre todo, pero hemos conseguido avanzar con éxito en la parte técnica, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco más sobre ello. Listo. Bueno, las especies de algarrobo se saben de que están amenazados, sobre todo por la sobreexplotación, ¿no? Es un recurso que se utiliza bastante a nivel de madera o de leña para justamente alimentar algunos comercios, ¿no? Que necesitan de carbón, de combustible, y es una madera, una leña muy buena, tiene un poder calorífico alto, lo que le hace muy atractivo, ¿no? El gobierno peruano ha realizado ya algunos programas, algunos proyectos para recuperar, sobre todo en la zona norte, costa norte del Perú, sí, con un famoso proyecto Algarrobo, pero no se ha tenido tan buenos resultados, excepto de que la depredación continúa, ¿no? Hay un informe sobre ello, algunas situaciones de utilidad en materia de etnobotánica, y que, bueno, están publicados en diversos libros y trabajos de investigación, ¿no? Lo que conlleva nuestro proyecto es delimitar específicamente la distribución, ¿no? de estas especies, ya que no existe claridad en ello. Si hablamos de distribución en la costa norte, por ejemplo, aparte de la costa centro del Perú, donde ampliamente se distribuyen por condiciones eh, que les han permitido contrarrestar sobre todo los llamados filtros ambientales, la amplia y gama de distribución que ha ocurrido a lo largo del tiempo es lo que nos ha llevado a poder diferenciarlos de un modo desde una perspectiva de modelos paleoclimáticos, ¿no? Pero en este proyecto lo que se pretende hacer es modelos de combinación clima y suelo, ¿no? Contenidos de suelo, ya que el suelo y los nutrientes del suelo, el contenido del suelo, es un filtro muy importante e interesante para la distribución de especies forestales, sobre todo, ¿no? Además de tener en claro un programa de conservación de germoplasma con la finalidad de potenciar, lógicamente, este recurso genético, ¿no? Entonces vamos a trabajar con algunos datos que ya están disponibles en la web y que con alguna alimentación de otra información nos va a generar estos modelos de predicción, ¿no? Respecto de la distribución de especies. Bueno, tenemos algunos antecedentes. Este proyecto, para quienes hablan, no es nuevo, el tema no es nuevo. Ya hemos trabajado sobre algarrobos hace más de 15 años y solo ahora que estamos aplicando nuevas tecnologías recientemente publicadas, recientemente difundidas y que está siendo utilizado en bastantes especies para determinar la distribución potencial o para determinar también
algunas limitantes respecto a programas de forestación sobre todo, ¿no? O reforestación. Lo que se va a utilizar es la parte de diversidad, la parte también de biotecnología a través de propagación in vitro, que hay algunos trabajos que se ha hecho en algunas especies de algarrobos, ¿sí? Y los modelos, pues, como se muestra a la derecha, modelos climáticos de distribución, en este caso para unas poblaciones en la región de Lambayeque, ¿no? En la costa norte también del Perú. Sin embargo, nosotros, como ven en el título, tiene como nombre científico Prosopis a los algarrobos, ¿no? Sin embargo, hace más o menos 2 meses se publicó, aquí agosto de 2022, se publicó este trabajo, ¿no? Por el grupo de Hughes, Colin Hughes, y donde reúne, lógicamente, un análisis, ¿sí?, sobre el género Prosopis, ¿no? Y bueno, con este trabajo lo que hacen es desintegrar al género Prosopis, y bueno, ya los algarrobos en el Perú no se van a llamar más, a partir de este trabajo, Prosopis, ¿no? Este trabajo fue consultado también quien les habla por Jens Ringenberg, quien solicitó algunos datos y muestras y publicaciones que habíamos hecho en el 2010, con lo que también he completado la información a través de este trabajo, ¿no? Entonces, lo que en resumen muestra este trabajo es que el género Prosopis para Perú se ha dividido y ya no existe como tal, existiendo Neltuma y Strombocarpa, ¿no? Aquí al parte superior, que estoy señalando con la mano, ¿sí? Mano virtual, hay una inflorescencia de justamente una especie de género Neltuma, ¿sí? Un poco más alargado, más espigado. Y a la derecha tenemos un representante del género Strombocarpa, ¿no? Que también existe en nuestro país, ¿no? Entonces, en resumen, porque en sí para el mundo ha cambiado por completo, quedando restringido Prosopis a otras latitudes del planeta, ¿no? Como se muestra aquí, por ejemplo, que esta figura es parte del trabajo de Hughes, ¿no? De trabajo publicado recientemente, donde muestra la distribución de los géneros, ¿no? En verde, como ven, en el Tuma, ampliamente distribuido, ¿sí? En el Tuma, y si vemos en el mapa que corresponde a nuestro país, justo por aquí en rojito, ¿sí? Está Strombocarpa, ¿no? Prosopis como tal estaría en el viejo mundo, ¿no? En parte de Europa o parte de África, ¿verdad? Y ya no tendríamos nosotros ese género. Entonces, eso ya también se informó al Prociencia, ¿no? Al respecto, fundamentando el hecho de que tenemos que cambiar incluso ese título, esa denominación en las publicaciones que estamos eh, redactando, ¿no? Que vamos a tener que cambiar toda esa parte. A la derecha hay un cladograma, un dendrograma, donde se muestra cómo es que se ha ido organizando, cómo está organizado los géneros en función a las espinas, ¿no? Espinas son los que ha generado este rescate, en realidad, de estos nombres, porque esos nombres ya existían como tal, el Tuma, Strombocarpa, ¿sí? Eran secciones, entonces esto ya ha sido rescatado y ahora, bueno, nos deja en esta posición, ¿no? Listo. Entonces, para nuestro país tenemos aquí representante del género Neltuma, ¿sí? Y Strombocarpa. Miren, la diferencia amplia que se tiene es en cuanto a las vainas también, ¿sí? A los frutos, a las legumbres en sí. En un caso es totalmente lineal, larga, a veces media curva. En cambio, en Strombocarpa esto parece un tornillo, ¿no? A manera de un tornillo. Esto también es un algarrobo arbustivo que ya vamos a detallar dónde se localiza. Listo. Entonces, el proyecto inicialmente, ¿sí?, tiene estos objetivos generales y los objetivos específicos. Al final de todo vamos a determinar las áreas prioritarias, ¿sí?, a través de estos modelos de distribución y ver las restricciones de ello y si existen también quizás zonas de hibridación. Eso ya quizás para un proyecto donde utilicemos ya biología molecular o genómica para poder determinar
cuáles son estos límites a través de genómica de poblaciones o de genética de poblaciones, ¿no? Que se utiliza bastante la combinación de ambos enfoques. Bueno, entre los objetivos específicos es elaborar una base de datos con puntos de información geográfica, esto ya se alcanzó, identificar muestras botánicas, eso también ya se alcanzó, ya se obtuvo, elaborar una base de datos del contenido del suelo, aquí todavía estamos batallando con ello debido a que hay unas limitaciones para el uso de un equipo, ¿sí? Un espectrofotómetro, implementar un banco in vitro, aquí también nos está faltando dos especies, una colecta más amplia de frutos, ya que en las colectas que se ha hecho, no, la fenología encontrada era en fase de floración, no tuvimos todavía fructificación. Algunas especies tienen ambas, ¿no? Floración y fructificación, otras son muy marcadas esas diferencias. Y elaborar mapas de distribución, bueno, esto va a estar en función, lógicamente, a los datos que nos brinde la parte de suelo, que aún nos está faltando. Pero a nivel de clima, esa información ya está construida para algunas especies y terminado de escribir unos artículos para poder publicarlos, ¿no? Listo. Este es lo inicial del proyecto en sí, cuando se firmó, por ejemplo, el contrato cuando comenzó y la duración, ¿no? 24 meses. Sin embargo, ¿sí? Debido a ciertos retrasos que he mencionado, la fecha de término era para el 23 de diciembre de este año. Sin embargo, se solicitó, ¿sí? A Prociencia la ampliación debidamente justificada, que no fue fácil obtener, y nos han ampliado por 7 meses más, ¿sí? Hasta el 22 de julio del próximo año. Teniendo que sí informar a la fecha del 23 de diciembre el segundo hito y lo que se ha logrado durante este hito, ¿no? Entonces se ha generado un tercer hito, eh, y bueno, nos está permitiendo sobre todo terminar de escribir, ¿no? Porque ese es el punto, y colectar estas dos especies que nos está faltando. ¿Ok? Entonces ya está por lo menos aprobado un alivio para poder continuar y terminar de escribir con calma, ¿no? Los resultados finales. El equipo técnico que inicialmente comenzó, bueno, la mayoría continúa en realidad, excepto solamente la parte administrativa que se ha cambiado, que es el contador Itaniel, pero los demás miembros continúan. Entre ellos tenemos coinvestigadores de la universidad, coinvestigadores externos y tesistas a nivel de pregrado, ¿no? El presupuesto que se tiene a nivel monetario es casi 100.000 soles y el no monetario 52.200, ¿no? Cada una de las entidades que participan, ¿no? En este caso, bueno, en ese entonces era el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, FONDECIT, la universidad a través de la parte no monetaria, la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad Probiodiversa, con sede en Brasil, y la Asociación Distrital de Productores de Maíz Amarillo Duro y otros cultivos de morro, ya que trabajan eh, en la parte de bosques secos en la costa norte. Ok. El año pasado, a mayo más o menos, se hizo una primera búsqueda de datos en campo, ¿sí? El mapa de la izquierda es la localización de esta área de estudios a partir de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Son los distintos puntos que se colectó información y material también biológico, ¿no? Incluso de suelo. Y el de la derecha es la última colecta que se realizó del 4 al 21 de octubre de este año. Sí, como ven, aquí datos que todavía no han sido plasmados en un mapa como el de la izquierda. Esta es la ruta que hemos seguido, ¿sí? Una ruta vía terrestre saliendo de Jaén, pasando por Chiclayo en la costa norte. La primera parada fue hasta Barranca y desde ahí hemos subido a la parte céntrica del país, llegando hasta Huancayo, ¿no? En esta zona cerca de Huancayo hay una localidad llamada San Miguel de Mayuc, en donde se distribuye el género Strombocarpa. Recuerden, vimos un mapita donde había sol en el centro, bueno, solamente en ese lugar se localiza. Posteriormente hemos continuado a través de valles interandinos, de los ríos Apurímac, Mantaro
y hemos ingresado también hasta la zona en Cusco, donde en el valle de Vilcanota también existe otras poblaciones de otras especies, donde se ha podido colectar material biológico, toma de puntos de datos, ¿sí? Colecta de datos de GPS, así como material en germoplasma, ¿no? Frutos para conservación de estas semillas. Posteriormente hemos seguido hasta Arequipa, en Arequipa el valle del río Majes, también Aplau. Existe una amplia distribución de poblaciones de Neltuma chilensis, ¿sí? El cual se distribuye desde el sur de Sudamérica y llega a estas zonas, y solamente en estas zonas se han permanecido relictos, ¿no? Entonces, se hizo esa colecta también en ese lugar. Posteriormente, hasta el departamento de Ica, en Nazca y Ica también hemos colectado material que nos estaba faltando, ¿no? Y de luego hemos regresado, ¿sí? eh, hasta Jaén, ¿no? Hasta nuestro destino. Nos ha llevado más o menos 5.000 kilómetros de recorrido en 18 días, ¿no? Hemos hecho esa colecta. Por eso es un poco complicado de repente el retraso en la parte financiera, porque no es fácil obtener esa información, ¿no? Listo. De las muestras que se han colectado, a la izquierda tenemos en el Tuma mantaroensis, sigue en el Tuma alba, sigue en el Tuma tupayachensis, esto sigue luego en el Tuma chilensis, y aquí Strombocarpa strombulífera a la derecha. El que está inferior a izquierda sería en el Tuma pálida, que ocurre, se distribuye en las zonas del Marañón, ¿sí? Y bueno, lo hemos colocado aquí con la finalidad de comparar, ¿no? Respecto a la morfología que tiene las inflorescencias del género, comparado con el género del Tuma con el género Strombocarpa, ¿no? Entonces, esta información que también nos estaba faltando, ya se ha colectado, se tienen las muestras botánicas, las cuales están ya en proceso de registro y todo, y sobre todo en la presentación de láminas para herbario, ¿no? Entonces, que se necesita esas colectas también. También se ha colectado germoplasma, ¿no? A nivel de frutos, ¿sí? Se registra estos frutos, se coloca dentro de bolsas. Por ejemplo, este de aquí fue de Piura. Aún no he registrado la parte que hemos hecho en esta última colecta, ¿sí? Y hay una caracterización al respecto. Luego ya se obtienen las semillas y son guardadas a nivel de tubos de ensayo in vitro, que esa parte también aún estamos en proceso, ¿no? También hemos colectado muestras polínicas, o sea, muestra de polen, algunas inflorescencias o flores, ¿sí? En solución PA al 40%, con la finalidad de realizar investigaciones en ese aspecto, ¿no? Eh, Estamos pensando aún, tenemos que pedir autorización para ello, sacar una nueva tesis, y a nivel de pregrado tal vez, pues nos da el tiempo, ya que tenemos hasta mitad del próximo año los avances, el informe final, perdón, del proyecto. Entonces, todo este proceso hemos continuado haciendo también en la parte sur, y donde hemos encontrado, en todas las especies hemos encontrado floración, y bueno, hemos colectado también, ¿no? Asimismo, también hemos colectado material para análisis de ADN. Esto no contempla como resultado dentro del proyecto en sí, pero sí como colecta, ya nos hemos asegurado con la colecta, con la finalidad de postular quizás a otros fondos donde nos permitan hacer una fase ya a nivel de biología molecular o genómica, ¿no? De las especies de algarrobos. El contenido del suelo también se ha obtenido, faltan los análisis, como repito, respecto al uso del espectrofotómetro, si no, se tendría que quizás tercerizar esos análisis, ¿no? Bien, de las bases de datos, ¿qué consisten, no? Cada uno de los individuos que hemos ido tomando datos, se obtiene pues las coordenadas, ¿no? En longitud y latitud. Esas coordenadas nos sirven para hacer los modelos de distribución, ya que los softwares que utilizan o que se utiliza para ver esta distribución utilizan puntos de coordenadas GPS, ¿no? Y se utiliza software como MaxEnt y ArcGIS, ¿no? Para poder
diseñar un poco mejor los mapas. Todos estos datos se han obtenido más o menos 500 a 600 puntos estamos reportando entre todas las poblaciones que son suficientes para hacer un modelo de predicción, ¿no? Eh, También en la formación de nuevos investigadores, hay dos tesis, ¿sí? Que ya concluyeron, ¿sí? Estas dos tesis tienen que ver con áreas de distribución para algunas especies en el Marañón, ¿ok? Estas ya se alcanzaron, incluso se enviaron para que puedan ser sustentadas. Necesitamos que eso se agilice también porque es uno de las metas a presentar para el hito número 2, ¿no? Estamos contra el tiempo al respecto. Eh, Quisiera a través de este espacio pedir que eso se pueda agilizar, por favor, ¿ok? Y la otra tesis que es determinación del porcentaje de árboles de algarrobo que cumplen criterios de selección, ¿sí? También ya se ha concluido. Esta está terminando la revisión final por los asesores, los orientadores, y luego también se va a enviar para que sean, en este caso, o en el caso anterior también, en los dos casos tengan una reconformación de miembro del jurado, porque hay colegas que formaron parte de de la aprobación de los proyectos que ya no se encuentran en la institución, ¿no? Entonces también sería pertinente avanzar en ello. Ok, ya se ha avanzado con algunos modelos, sí, este modelo es bueno, este caso sería ya en el Tuma Pálida, sí, y cómo es que eh, la distribución potencial de esta especie ha ido, se muestra en la imagen, es restringida, restricta a la zona del Marañón, sí, siendo única en realidad y no teniendo eh, alguna relación con especies de la costa norte, excepto tal vez como un corredor biológico que ocurriría en esta zona de Piura y que podría estar llegando por la parte de Ecuador, ¿no? Que esa sería otra hipótesis que podríamos también analizar para un artículo, ¿no? Entonces, esta es parte del trabajo que va a ser ya sustentado. Bueno, se ha adquirido algunos equipos con el proyecto, ¿no? Por ejemplo, esta conservadora para semillas. Aquí es una foto un poco antigua. La actual está completamente llena de los frutos que se ha colectado, de los cuales están a 4 grados centígrados, con la finalidad de tener parte de su metabolismo, ¿no? Y que las semillas puedan ser conservadas. Lógicamente que como un banco de germoplasma, estas semillas tienen que salir a campo, ¿sí? Si es como parte de un programa que se pueda hacer o con un proyecto, estamos aptos y bienvenidos también nuevas ideas para poder trabajar con estas semillas, ¿no? Que sería ideal para continuar con la conservación. Bueno, finalmente este es nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Por aquí la Magister Yuriko Domen, que es co-investigadora, los tesistas Luis, Dana y Manuel, Flor también, que no tengo la fotografía de Flor, nuestro amigo el señor Boris, quien también nos ha apoyado a nivel de conducción en el primer viaje, ya el segundo viaje no pudo, así que tuvimos que nosotros llevar a cabo esa colecta, y por aquí está Kira, y quienes lo conocen para siempre en la universidad, también nos acompaña ahora a las colectas y está ya utilizando algunos equipos para poder apoyarnos, ¿no? El doctor Leopoldo Vázquez Núñez, que también es co-investigador, y el doctor Pedro Manuel Villa, quien trabaja en ProBiodiversa, bueno, en este momento como docente ya en una universidad en Brasil, ¿no? Entonces ellos nos están apoyando también. Con el doctor Leopoldo publicamos, ¿no?, hace mucho tiempo las nuevas especies de algarrobo y un libro sobre los algarrobos del Perú, ¿no? Y ahora estamos ya avanzando en otros análisis y él continúa trabajando con nosotros al respecto. Bueno, eso es lo que quiero informar mientras tanto. Quizás ya más adelante podremos dar de repente algunos artículos al respecto, los cuales van a ser difundidos también a la comunidad universitaria, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Cualquier pregunta, duda, por favor, pueden hacer. Muchas gracias por su presentación, por su participación.